dejo bastante satisfecho, tiene como muchísimo sentido, si quieres ahorita te la digo, pero me dejó la duda porque pues yo, uno se estaba intentando como deducirlo o hacerlo desde lo que propone, desde lo que propone el libro de ecuaciones, ¿cierto? Que era la relación entre el voltaje y la carga, ¿sí o qué? Que era que pues esos dos estaban relacionados bueno, mentiras, es con la corriente. Que la corriente, la función de la corriente es igual a la derivada, a la primera derivada de la carga, y bueno, a partir de allí se planteaba la ecuación, ¿sí o qué? Entonces, tenía la duda de si empezar, o sea, de hacer el análisis partiendo de esa ecuación era correcto. A ver, otra vez que me perdí. Pues si quieres, déjame compartir y te la muestro. Me imagino que así charleta es como, uff, Sí, que está hablando este man. dale. Eh, Espérate, voy a la página del libro. Es eh, circuito de redes. Un segundito, profe. Y por estas, que pues está con la corriente o con que esta es la relación que te decía. Entonces, no, entonces me preguntaba si partir de allí era correcto. O sea, que por lo menos de ahí es donde estaba intentando al principio. Pero Sí, sí. pues no estaba seguro. Sí, o sea, empecé Sí, 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 ahí. claro, pues puedes partir de la ecuación diferencial. Si te acordás cuando miramos el libro el libro guía que estamos siguiendo, el capítulo 6 si no me falla la memoria, llevan al tema del análisis de los sistemas donde parten de la ecuación diferencial y a partir de la ecuación diferencial sacan la ecuación de la función de transferencia con la transformada de Fourier. Sí, señor. Sí, sino que me da duda por lo que aquí entraba la parte de la carga también. O sea, se podía hacer como de esas dos. Sí, lo que pasa es, o sea, lo que pasa es que si lo expresas en términos de cargas, de pronto te enredas un poquito, porque es más fácil, digamos, en un circuito como el del cable, expresarlo en términos de voltaje de entrada, voltaje de salida, que es lo que la estructura más fácil de analizar circuitos. Sí, eso encontré ya después de mirar mucho. Entonces, pues la que miré y que es con la que en últimas me voy a quedar es, te la muestro en el video más bien, me pareció muy buena, que es esta que es parte del circuito en serie. De aquí, ahí no estoy compartiendo el audio. Pues no sé si quieres empezar a ver el video o te estoy mostrando simplemente los cálculos que van haciendo. No, pues o sea, es básicamente eso. Usted tenés un circuito RLC, que es básicamente una línea de transmisión, y a partir de la ecuación diferencial de este circuito ya sacar la función de transferencia en términos de la transformada. Pues sí, sí, señor, sino que pues, sino que como, no sé, los libros, siento que cuando los leo no capto bien como la idea, ¿cierto? Como la línea, como Sí, que uno se pierde muchísimo, por eso, o sea, yo sé que vos recomendás mucho leer todos esos capítulos completos, pero, o sea, yo los reviso, no entiendo, muchas quedan las lo, mismas, entonces prefiero como buscar videos así. lo importante, a ver, lo importante es que si encuentran la información en video, de alguna forma esa información coincida con lo del libro. Que es que a veces hay videos que están muy pifios con la información que dan. Por eso pues hay que tener cuidado con eso. El Claro, libro sí, es más señor. como, el libro es más como una referencia para que ustedes sepan pues, cuál es el abordaje. Ahora, si a partir de ahí ustedes encuentran, entienden mejor a raíz de un video, pues, perfecto.
¿sí? Por lo menos en este, Lo importante es que coincidan las dos cosas. sí, señor. O sea, que por lo menos en este pues se va haciendo las relaciones del voltaje con la corriente, pues cómo se calcula con la resistencia, la inductancia, la capacitancia, y bueno, ya pues lo relacionan con la ley de Kirchhoff para pues decir que la suma es igual al de la fuente, pues que es la entrada, para calcularse pues según el voltaje que pasa por el capacitor. De ahí esto, cuando lo reemplazan, lo dejan todo en términos de el voltaje en el capacitor. O sea, esto aquí cogen y ahorita lo reemplazan, hacen que mediante la ley fundamental del cálculo, yo no sé qué tajitas. Entonces, simplemente, pues, o sea, despejan, ¿sí o qué? Despejan la función de la corriente. Ujú. Y, y sí, entonces ya queda como más sencillo al momento de hacer la transformada de Laplace. Y Claro, sí, o porque sea, ahí te ya. queda una ecuación diferencial de segundo orden, todo en términos de voltaje. Sí, señor. Entonces ya es muchísimo más sencillo. Ya, pues ya ahí la hacen pues, con condiciones iniciales cero, toda, y sí, pues así les queda. Entonces ahí sería correcto, ¿cierto? Ujú. Ah, listo. Listo, listo. Sino que estaba pensando si dejar solamente esta o poner esta forma más la que está en el libro capítulo 6. Uno de los ejemplos que ponen también. Entonces, no sé qué dices. Deben ser similares. Deben ser similares las dos. Pues muy, muy similares. Más o menos, Patiras, te muestro que acá la tengo. La sacan a circuito en serie. Esta. Pues por lo menos aquí sí tienen algo arriba, o sea, en el numerador. No está simplemente en uno. Es la misma. ¿La Porque misma? Sí, sí, es la misma. lo que ellos Ah, hacen ya, es ya, ya, ya. dividir por Nada el, más, o por sea, el ya LC. hacer la ley de oreja, pues queda igual. Ah, ok. Claro, Eso no lo he mirado. Arriba y Listo. abajo. Y ya. exacto. Ah, Exacto, multiplican y dividen por el por ¿dónde se? LC. Ah, claro. Bueno, uf. Ah, no, listo. Listo, listo, listo. Claro, todo. ¿Sí, Gracias, Julián? profe. Dime. ¿Qué gráfica te dio? Eh, ¿Cómo? ¿Qué ¿Dos gráfica te dio? gráficas de la respuesta al impulso? Ah, esa no la he hecho. Está nomás hasta la función de transferencia. Ok. Profe, ¿te puedo mostrar cómo me dio la gráfica? Claro. Listo, pues. Dame un segundo, comparto. Me da el MATLAB lento pero seguro. Se quedó tostado fue la internet. Ahora No, sí, ya. pues, listo. Ya. Ah, listo. Ahí va cargando, creo. Gabriel, que no era. Mira que ahí tengo una duda en el resultado. ¿Te acuerdas que yo te mostré que había una calculadora que me mostraba las de un cable coaxial ahorita? Y pues también lo comparé con el que yo hago calculado y me dan dos respuestas bastante diferentes. Pero yo creo que de pronto también del cable como actual o real, de pronto es más optimizado, porque ahí me di cuenta que cuando los valores se calculaban, por ejemplo, por metro, me daban gráficas como del estilo que tú ya te mostraste, así esta vaina carga. Ahí ya cargó. Creo que también encontramos la misma, la de cable coaxial. Ajá, pero me da una gráfica muy extraña. Ya O te sea, la si, muestro. si, si vos multiplicas los valores por la longitud del cable, te está dando una gráfica rara, lo que decís. Sí. Bueno, primero no lo había multiplicado. Y
¿Y qué? Y pues me da como una sinusoidal ahí grandísima, como sin pérdidas, sin nada. Pero luego caí en cuenta de eso y pues ya me da como un movimiento amortiguado. Ya. Se lo que un poquito. Pero yo creo que esa distancia debería cambiar, porque como ese cable tiene una mejor, como por decirlo así, un mejor comportamiento, entonces como que cambia la cosa. Y esto se bloqueó. Tiempo, dale tiempo. Ahí ya. Listo. Mira, esta es la que me da de la gráfica con los datos generales, perdón, con los datos del libro. Pues me Ujú. parece que sí tiene como un sentido. Lo único que no sé es si tiene feedback o no ponerla con feedback. No, La ahí no hay diferencia no es feedback. mucha. Ok, entonces vamos a quitar de una vez el feedback de acá. Y este es el resultado con el cable, pues como actual, por decirlo así. Son los datos de la calculadora. Que más cambia es la inductancia, ¿no? Sí, Esa inductancia es Henry por metro, también la de abajo. sí, todas. Mira la respuesta, vamos a ver ya casi. Es que tenés, o sea, hay casi 10 órdenes de magnitud de diferencia en la inductancia, ¿no? Sí, a ver, está procesando. Uy, ¿te cogió el aguacero en la universidad? Sí, esperemos que Complejo. mejore. No, por la gráfica ya. Eso es lo que sufro. Sabes que lo corro. Pues si querés, pues no sé, podemos ir avanzando. Yo te aviso cuando cargue. Lo finalmente calcule. Hmm. Pero básicamente, o sea, ¿qué es lo que te preocupa? Mira, la gráfica que me da del otro es algo así. No a pintarla así sobre la otra. Pero es más larga y más pegada. Digamos que este es el eje. Ujú. Ah, creo que ahí ya cargó. Ahí cargó. Pues, Ya. como ahí estaba algo lejos, digamos que se puede decir que tienen un comportamiento similar, pero pues no se Sí, alcanzan a notar. lo que pasa es que, a ver, como cambia, como la diferencia es tan grande con el valor de la inductancia, eso hace que la frecuencia de resonancia cambie también. Entonces, este tiene una fase, y fundamentalmente eso se refleja en cambios en el ancho de banda que te permite el cable. O sea, lo que pasa es que aquí, vamos expresado en términos de respuesta al impulso en el dominio del tiempo, pues lo que vas a ver es que la senoidal, la una tiene una frecuencia muchísimo mayor que la otra. Pues si los llevas al dominio de la frecuencia, lo que vas a ver es que los anchos de banda de uno y otro son radicalmente diferentes. Ok, a ver si le hago aquí la transformada, porque ya no se demora mucho.
Así vos luego sacás el diagrama de Bode de esa respuesta en frecuencia, vas a ver los anchos de banda. O sea, normalmente un canal de estos se comporta parecido a un filtro. Usualmente es un filtro pasabajos. Y lo que Ok. cambia es pues, el ancho de banda en uno y en el otro. Está diciendo que... Ah, SPFT. Lo que pasa es que estás tratando de graficar directamente la FFT. Y el STEM, como la FFT es compleja, el STEM no te funciona bien. Hay que ponerle el absoluto. Ajá. Creo que así se llama el absoluto. Sí. Sí. Vamos a ver. No, todavía no. Opa. Soy. Bueno, no sé. Ahí la tendré para el documento. Entonces, lo Es que sí que me generó. H... Ah, no. Es que tenés H expresado de forma no numérica. Sí. Entonces, por eso se está confundiendo y te está diciendo que necesita valores numéricos. Ah, entonces podría hacerlo es sobre la respuesta al impulso como tal, la que debería Sí, graficar. sí, exactamente. Y absoluta. Vamos a ver si la hacen. Ese comando es nuevo. ¿Te acuerdas que yo te he dicho lo de la librería, no? Que es otra librería, una de control. ¿Verdad? Esta es la por Te 10 a está, la 4. ajá, te está graficando la respuesta al impulso. Pues te está mostrando la respuesta al impulso en el dominio de la frecuencia. Para hacerla con la otra. Sí, mucho más pequeño. Imagínate, acá llega hasta 140 y el otro llegaba por 10 a la 4. Exactamente. Listo, profe. Muchas gracias. Ok. Uy, fue mucha la tormenta. Bueno, ¿alguien tiene algo más que comentar, preguntar, etcétera? De esto. Isabela. Dale. Ah, no es necesario hacerlo en MATLAB, simplemente una opción que tienen para hacerlo. Listo. Ok. Bueno, lo otro que habíamos dicho hoy que íbamos a hacer, ¿cierto? Es hablar sobre
posible trabajo final. ¿Sí? ¿A ustedes de pronto tienen alguna idea que quieran proponer? Pues como tal una idea, pues no la había pensado, pero digamos que, no sé, me gustaría como pillar bien cómo se ve reflejado o el funcionamiento de un audífono que funcione con cancelación de ruido activa. Pero no sé, me imagino que ahorita para propósitos del curso debe ser complejo, ¿no? Sí. Debe ser, me imagino que no es cosa tan fácil para hacer. Sí, pero bueno, lo que pasa es que los audífonos que tienen cancelación activa de ruido en general eh, trabajan con una cosa que llaman filtros adaptativos. O sea, son los mismos filtros que nosotros hemos visto, solo que los coeficientes de esos filtros van cambiando dinámicamente de acuerdo a el ruido exterior. Entonces lo que hace es que por las frecuencias de corte del filtro, las características del filtro cambian dinámicamente. Y ahí es donde pues está la complejidad de hacerlo pues en el tiempo que nos queda. Claro, claro, profe. Listo. Hay que pensar de pronto en algo un poquito más sencillo tal vez. Profe, pues no sé si sea posible de pronto como aplicar diferentes filtros a las imágenes. Vamos que pues ver la luz y pues como la cantidad de bits como lo que vamos a empezar a aplicarle filtros para modificar una imagen como se ve. Mm, A ver, es... Pero cuando decís aplicar filtros para la imagen, ¿a qué hace referencia? Por lo menos me acuerdo que cuando estaba haciendo el pasaporte de SILAB, le aplicábamos como ciertas transformaciones a las imágenes que nos permitían como cambiar, profe, si se va la energía, pues ahorita va a tronar durísimo, cayó el rayo al lado. Ouch. Eh, Como empezar por ejemplo, a modificar las imágenes, los diferentes canales que puede tener, como que pues, son información. Por ejemplo, el alfa se representa en una onda, el rojo también se puede representar como en una curva, entonces empezar a aplicarle filtros como a esas señales de los canales. Sí, sí, o sea, con compresado de imágenes se pueden hacer muchísimas cosas. Ah, podrían, ya que estás mencionando el tema, se podría hacer un trabajo que podría ser muy interesante, porque precisamente tiene que ver con filtros. Ahora dicho, se me ocurren dos cosas que se podría hacer con imágenes, si les parece y les suena. La primera es una aplicación que utilizando técnicas de filtros, utilizando unas técnicas que llaman de segmentación, permita identificar objetos muy simples. O sea, no estamos hablando de identificar caras ni nada por el estilo, sino identificar, por ejemplo, círculos, triángulos y cosas por el estilo. ¿Sí? En un conjunto de figuras geométricas se le pone la cámara y que a partir de filtros pues uno le diga identifique los triángulos y identifique los triángulos, por ejemplo. ¿Sí? Y el otro que identifique colores. Por ejemplo, si le pongo una manzana verde, entonces que me diga si es verde o es roja y cosas por el estilo. Que también es aplicar filtros. Y en ese caso, eso implicaría investigar probablemente dos temas. Uno tenía pensado incluirlo en el curso, probablemente en un par de semanas. El otro no tenía pensado incluirlo, pero lo puede incluir, que es relativamente fácil.
Uno es una transformada que se conoce como la transformada del coseno, que es, digamos, una de las formas de transformadas más típicas para aplicar en imágenes. En procesamiento de imágenes se suelen utilizar, o se solían utilizar originalmente, dos transformadas, la transformada del coseno y la transformada de Fourier bidimensional. Existe una transformada de Fourier que es especial para imágenes, que es la transformada de Fourier bidimensional. Y hoy en día se aplica otra transformada que es la wavelet. Y la otra técnica es utilizar una cosa que llama el Cepstrum. Es básicamente una variante de la transformada de Fourier que fue desarrollada originalmente para procesamiento de imágenes. ¿Cómo se llama la última, profe? Cepstrum. ¿Cómo se escribe? Ya, dame un segundito. Más, te voy a copiar de una vez la página de MATLAB donde está donde hay algo de información. Es un juego de palabras donde toman el término spectrum y cogen las tres letras y las invierten. Entonces, por eso es Cepstrum. Es un chiste de ingenieros, básicamente, que no suelen ser muy buenos. Mira que por ahí Julián también escribió procesamiento de audio. Sí, Pues no sé si has visto, hay como una especie de documental sobre los pedales de guitarra. También es interesante cómo aplican filtros y todo. Sí, Están pues haciendo. por lo menos por mi parte se tendría la opción de hacerlo como más práctico, porque pues como en la empresa trabajamos con sonido, tenemos consolas digitales, entonces pues por esa parte es que me parecería chévere. solo que en este caso habría que hacerlo en MATLAB. Porque digamos, las consolas digitales tienen todo ese tipo de filtros ahí metidos en la consola. Entonces, cuando ustedes o sea, cuando uno aplica un efecto en una consola digital, lo que hay por debajo es un tipo de filtro. Sería llevar eso mismo a MATLAB. Así que sería simular, pues no toda la consola, eso sí, pues, Pero eso pero sí, sería muy largo. muy gordo, pero sí se podrían simular algunas funciones de la consola en MATLAB. Eso, sí, eso lo hicimos hace un par de años, si no me falla la memoria. Incluso bueno, lo que hicimos hace un par de años creo que fue un karaoke, si no estoy mal, en MATLAB, Sí, que incluía presentación y performance de los respectivos disc jockeys. Chévere, profe. Pues vale. Pues nada más y, de bailar. me gustaría, o sea, si se hiciera, no sé, de pronto hacer una comparativa de lo que nos da, o sea, sí, del resultado que da MATLAB con cómo suena en realidad, ahí ya aplicado en el filtro y con el monitor ahí, con todo. Sería Sí, chévere, o sea, como un plus ahí, sí, 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 si por se llega a supuesto. hacer. Además, si tenés una buena tarjeta de sonido, te puedo apostar a que el resultado es difícilmente diferenciable del de la consola para la mayoría de los no expertos. Pues sí, profe, trabajamos con Behringer, o sea, lo haría con Behringer una X32. Si quieres ahí, pues la buscas. Es una Ok, grisecita. ya. Listo, por mí está bien. O sea, pueden, o sea, si quieren, pueden trabajar todos sobre el mismo proyecto. Si quieren, escogemos dos proyectos para que trabajen unos con imágenes, otros con sonido. Ok. Y, Profe, y descartaríamos lo de color, profe. Disculpen que interrumpa ahí.
No. Cuando digo imágenes puede ser cualquiera de las dos opciones, la de color o la de Ah, formas. ok. O si quieren forma y color. de una vez. Profe, y pues, con lo que decía Julián, pues a mí me gusta la música, por lo menos la guitarra me parece chévere. También se podría hacer, por ejemplo, la simulación de diferentes pedales, o sea, por ejemplo, 2 o 3 pedales. Sí, por supuesto, claro. Sería interesante también. Sí. Sí, todo eso son filtros, en últimas, todo eso son filtros. O sea, son procesos de sobremuestreo, submuestreo, eh, expansión o compresión del sonido, más filtros. O sea, cosas que, o sea, todo eso lo hemos visto aquí. Eh, listo. Pues están las dos opciones. O sea, una opción es con efectos de sonido, llámese pedal, consola, etcétera. Y la otra opción es con imágenes. Ya ustedes deciden si colores o formas o se lanzan con colores y formas. Listo, Inclusive, profe. por Profe, ejemplo, o sea, con sonido hemos trabajado muchísimo, hace también unos, tal vez, no me acuerdo ya, 3 años o algo así. Se hizo uno muy simpático que era reconocer la, el valor de la moneda por el sonido. uy, está chévere. Se escucha chévere ese. ¿Y cómo lo hicieron o qué, profe? Ustedes por ahí. Son también filtros. Básicamente lo que había era que hacer un filtro muy selectivo que bueno, lo que hacía era cogía el sonido de la moneda y le aplicaba distintos filtros para ver con cuál de las muestras coincidía. Lo que hacían era que tomaban la referencia del sonido, registraban a qué moneda correspondía. eh, con lo que muchos no contaban era que la moneda sonaba distinto en el piso en el piso del salón que en el piso de la casa. Y eso pues generó algunos percances, pero bueno. Ah, sí que entonces se puede hacer un en plan que se reconozca el instrumento también. También, claro. Pues por lo menos las frecuencias. Las Sí. frecuencias. Profe, Pero una bueno, pregunta. señor, Pero entonces, o sea, todo el experimento lo vamos a trabajar hacia el filtro, ¿cierto? Porque es que pues, me parece que nosotros también hemos hablado pues sobre lo, ¿cómo se puede decir? Sobre la cobertura 5G y todo eso, que pues me gustaría, por ejemplo, no sé si estaría bien, por ejemplo, sobre como la intensidad de señal que se maneje en la universidad respecto al Wi-Fi y todo eso, las señales que emite el router, por ejemplo. No sé si eso, pues, lo que, pues, lo que ujú, pasa es que eso digamos, nos saca un poquito, aunque tiene que ver con el curso por el tema sí, de que pues, la señal está restringida a un cierto ancho de banda. exacto. Y finalmente la forma de visualizar las señales utilizando una FFT. Ujú. mm, no estoy seguro que del tiempo, porque Ah, ok. o sea, habría que hacer implementaciones de radio software utilizando un- uno de los equipos ETUS que tenemos aquí en el laboratorio. No sé si da el tiempo en este momento para meterse en un proyecto de esos, a menos que se metiera todo el grupo en el proyecto. Entonces, la veo complicada. Yo creo que Ah, para el tiempo que tenemos, sí. puede ser mucho más realizable eh, alguna de las dos propuestas que hay en este momento sobre la mesa. Ah, vale, profe. Nomás era como otra propuesta así que pues, me surgió pregunta. Gracias, profe. Ya. Isabela está mencionando también el tema de reconocimiento de voz. Con el tema de reconocimiento de voz, allí hay un detalle y es que hoy en día casi todas las técnicas de reconocimiento de voz que se utilizan
se basan fundamentalmente en técnicas de aprendizaje de máquina y no en técnicas de procesado de señal. Hace algunos años, las primeras sistemas de reconocimiento de voz que se implementaron sí se basaban en procesado de señal, pero son técnicas muy limitadas para ciertas aplicaciones como claves o cosas por el estilo. Entonces yo diría que quedémonos con las dos propuestas, la de trabajar con efectos de sonido, llámese consola o pedal, pero son básicamente efectos de sonido, que implica hacer operaciones tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, con el sonido. Y la otra con el tema de identificación de imágenes. Como les digo, puede ser formas, puede ser colores, o pueden intentar ambas. Son técnicas de segmentación, fundamentalmente. Muchas de ellas, pues, se vienen utilizando desde los años 80 más o menos. Incluso si ustedes, bueno, en internet van a encontrar muchísima información sobre eso. MATLAB tiene múltiples ejemplos, porque MATLAB tiene algunos ejemplos aplicados precisamente a ese tema de identificación de colores y demás. Porque hay muchísimas aplicaciones hoy en día donde se utiliza una cámara para reconocer el estado de un semáforo, por ejemplo. Eso se utiliza mucho en vehículos autónomos y cosas por el estilo. Profe, ¿para cuándo es? Esto sería ya el proyecto final, que tendría una entrega intermedia en la última semana de clase, o sea, correspondería al último parcial y al proyecto final. Entonces, tendríamos una entrega en semana 16, que viene siendo, si no me falla la memoria, como la penúltima de noviembre. Tendría que verificar el calendario. Creo que viene siendo la penúltima de noviembre. Creo que la última, profe. ¿La última? Sí, esta semana 12, ¿cierto? Sí. Estamos en semana 12. Sí, la semana sería la penúltima porque la última es la del 28, ¿no? Según O viendo sea, acá el calendario. si esta semana 12, semana 16 Sí. viene a ser la semana del 22 al 26 de noviembre. Eso, del 22 al 26, exactamente, porque la última semana de noviembre ya sería 29 y 30, que sería lunes y martes. Sí, Entre creo. comillas, última semana, porque allá empezaría diciembre. Sí, exacto. O sea, estaríamos hablando de 25 de noviembre, una entrega inicial. Y ya la entrega final sería en la semana del 7 de diciembre, o sea, alrededor El del día de las 9 o el velitas. 10 de diciembre, más o menos. Semana de velitas, exactamente. Profe, pero el 7 de diciembre se sustentaría el proyecto o después de las velitas, ¿cómo es? No, sería en esa semana, o sea, ya tenemos que En definir esa la fecha semana. exacta. Ok. Listo, sería en la Dice semana de Isabela abril. que esta es semana 13. No, Isa, esta es semana 12. Bueno, yo igual verifico. Y cualquier cosa lo revisamos el jueves. Pero entonces, en principio, Tengo quedaríamos. entendido que esta semana es la última semana para cancelaciones de materias. Sí, yo también tengo esa idea, que estamos en semana 12. Eh, Eso nos ubicaría Ya que un entonces. profesor nos hizo parcial hoy y dijo, quien necesite cancelar, yo voy acá el jueves Team, se los entrego a ver. Y así, fue lo más de tierna la propuesta, por decirlo así. Entonces, por eso que la semana 12, o sea, no lo dudo por esa ternura de forma que nos dijo. Ya. No, Bueno, sí. está Sí, bien. sí es semana 12 porque ya conté hacia atrás y entramos el 9 de agosto. Y Sí, da sí. semana 1, sí está. Vale, perfecto. Listo. Entonces,
Sí, eso nos ubicaría a 25 de noviembre. Sería digamos, como la entrega que correspondería a ese tercer parcial. Y en la semana del 7 de diciembre, yo pensaría que 9 o 10 de diciembre sería ya el final. Yo miro si el 7, yo sospecho que el 7 de diciembre es festivo, ¿cierto? Usualmente el día de las velitas es festivo. No, el 7 no es festivo, pero el 8 sí, profe. ¿Es El el 8 8 el es que es festivo? sí, sí, si mal no me equivoco, ahí me dirá, es el 8, tengo siempre Yo, entendido. yo siempre me confundo con esa vaina. Ujú. A ver si encuentro la bendita aplicación de festivos en Colombia. Ah, sí, sí, el 8 es festivo. Efectivamente, el 8 es festivo en Colombia. Puchas. Bueno, hay un detalle. Hay un detalle. Esa entrega la tendríamos que hacer probablemente virtual. Bueno, al menos yo tendría que estar virtual. Probablemente. Todavía, digamos, hay muchas dudas al respecto. Pero en principio, esa semana del 7 al 11 de diciembre, yo debo estar asistiendo a una conferencia. Entonces, bueno, ya coordinamos la logística, no me preocupen que eso es lo de menos. Listo. Listo, profe, ¿sería 7 o 9? Yo diría que el 9 o el 10. Ya miramos, mejor dicho, entre esta semana y la otra definimos exactamente si lo hacemos 9 o 10, ¿vale? Listo. Profe, para la semana 16, ¿qué serían los entregables? Ah, a ver, ya, la idea en un proyecto de estos es que hay como una primera aproximación, que son como, bueno, qué hay que hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Una vez se define el qué es lo que tenemos que hacer, entonces hay como un primer prototipo. Entonces, para esa semana 16 sería como un primer prototipo que haga algo. No necesariamente todo lo que ustedes quieren que haga, pero que por lo menos ya haga algo donde digan, bueno, aquí necesitamos implementar un filtro que puede ser más o menos así, y este es el filtro, o tenemos que hacer algún efecto que funcione más o menos de esta forma, y esto es una idea de cómo se podría implementar eso. Entonces, es sería como un primer prototipo, si lo miramos. Y ya para el final, pues sí tendría que ser ya un sistema. La parte 1 es que ustedes tienen que definir el problema, porque aquí estamos hablando muy en general. Estamos diciendo, listo, algunas funciones de una consola de sonido o un pedal de guitarra, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que definir es, listo, qué funciones de la consola de sonido o qué efectos del pedal de guitarra quiero implementar. Y en el caso de las imágenes, bueno, vamos a hacer reconocimiento de formas, reconocimiento de colores, ambas. ¿Qué formas vamos a reconocer? ¿Qué colores vamos a reconocer? ¿Listo? Listo. Esa es la primera fase. La idea es que por lo menos una vez por semana miremos avances para que ustedes pues vayan, como dice un amigo mío que trabaja en Bancolombia, una tensioncita chévere.
que pues ustedes semana a semana vayan avanzando, por lo menos vayan haciendo algo y vayan probando cosas y no estén en el a último momento tratando de hacer que las cosas funcionen y trasnochando, que eso no le conviene a nadie. Entonces vamos definiendo fases. La primera fase es delimitar el problema, o sea, qué es lo que van a hacer. La segunda fase, la segunda parte sería empezar a pensar en cómo se va a hacer, qué tipo de cosas piensan ustedes que habría que aplicar. Eso implica, digamos, entre esa primera y esa segunda fase, pues hay todo un trabajo exploratorio de mirar un poquito qué hay en MATLAB, mirar un poquito algunos conceptos del procesamiento de señales que necesita para implementar ese tipo de cosas, qué tipo de técnicas son las que hay que utilizar. Entonces la idea es que semanalmente ustedes hagan una muy breve presentación de en qué están, qué han encontrado, qué han visto. Si quieren pueden traer diapositivas, una o dos diapositivas para mirar, o si quieren simplemente pues cuentan que han avanzado. De tal manera que en semana 16, o sea, dentro de 4 semanas, ya haya un primer prototipo. ¿Listo? Listo. Vale, Ok. profe. Bueno, con eso entonces, pues ya quedamos claros con el proyecto. Para el próximo martes, entonces, quisiera tener ya una descripción de qué es lo que piensan hacer, ¿vale? Profe, una última pregunta ahí como para ya irnos. Eh, Para, o sea, pero para ir entonces, empezando. profe, entonces con respecto al proyecto, por ejemplo, los materiales o si vamos a utilizar cámara, ¿serían las cámaras directas de nuestro computador? ¿Serían cámaras externas? ¿O qué material vamos a utilizar? ¿Eso qué? ¿Eso más o menos lo consultamos contigo o lo consultamos por internet? ¿O cómo nos aconseja esa Eh, parte ahí? ¿O filtros o así? es, Entonces, ¿qué clase de filtros? yo pensaría que lo más fácil es utilizar, o sea, los que tienen portátiles con cámara integrada, pues lo más fácil es utilizar la cámara del portátil. Pueden Perfecto. utilizar la cámara del celular también, Ah, es ok. otra buena opción. Eh, eh, pero pues si quieren utilizar una cámara externa, no tienen acceso a una cámara externa, pues también. O sea, digamos, parte del tema es, bueno, ¿cuáles son los elementos que necesito para resolver el problema? Ah, Fíjense que, ok. fíjense que todo esto tiene el primero es, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Realmente, ¿qué es lo que voy a implementar? Que como está descrito, es una cosa muy, muy general. Estamos hablando de procesamiento de audio, consola o pedal de guitarra, y por otro lado, procesamiento de imágenes, identificación de formas y o colores. ¿Sí? Esa descripción es súper genérica. Es lo que formalmente se llama un problema ampliamente delimitado, o un problema no delimitado, inclusive. Entonces, a partir de ahí, ustedes tienen que empezar a delimitar el problema. Si hablamos de la consola de sonido, como les decía, una consola de sonido tiene hijo de mil funciones distintas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las funciones que yo quiero implementar? Definidas cuáles son esas funciones, entonces, bueno, esas funciones que implican desde el punto de vista de señales y sistemas, implican filtro, implican operaciones sobre la señal, sobre el sonido, etc. ¿Cuáles? ¿Cuáles operaciones? Luego de identificar cuáles son esas operaciones, entonces, bueno, ahora, ¿cómo las implemento? Son funciones que ya están implementadas en MATLAB, son funciones que me toca escribir código, etc. Sí, Julián. Pero, profe, ahí, o sea, ¿cuál sería el mínimo de funciones para por lo menos la consola de sonido? Yo pensaría en al menos 2 o 3, Ah, listo, listo, listo. pues como para qué. Es porque si implementar una, pues la más fácil de todas es el, el- el acelerar el audio y eso no tiene chiste, precisamente. No, sí, claro, no. Pues estaba pensando en la función que tiene de gate y threshold, que es
esa sirve para, el gate, si no estoy mal, si es que no lo digo al contrario, era para limitar, digamos, si hay una señal pues muy bajita, él la corta. Y el threshold es lo contrario, que si alguien grita pues muy duro, pues corta Atenúa. no, la corta literalmente, cierra el canal. Tas. Ah, ok, ya. Sí, señor. Entonces, creo que esa yo les había hecho el comentario cuando estaban mostrando los filtros, en Ujú, que era una línea, digamos, X igual a y X igual a menos Y. ujú, Sí, no, y Y igual a menos X, perdón. Esas dos, sí. ya, listo. Listo. En el caso de los pedales de guitarra, hasta donde yo me acuerdo, los pedales de guitarra también tienen varias funciones, ¿no? Profe, eso hay de todo. Pues está el wah que hace como wah, pues pone el sonido de la guitarra, la distorsión. También puede hacerse de pronto un ecualizador en diferentes frecuencias que sean como filtros en diferentes rangos, un chorus o un delay que pues repite la señal como por cierto periodo. Entonces pues ahí hay bastante donde se puede sacar. Vale, entonces lo mismo hay que pensar pues, en al menos 2 o 3 funciones. Ok. Sí, César. Profe, entonces, y en el caso de los colores, o sea, serían, no sé, los 256 como en el RGB creo que existe, o los Eh, principales, azul, no, rojo. no, piensen en frutas, en identificar, no sé, 2 o 3 frutas diferentes por el Ah, color. ok. Frutas o, Manzana. frutas o legumbres. Por ejemplo, Ah, ok. manzana, pera, naranja, qué sé yo. Eso. Ah, ok. Bueno, las naranjas en nuestro medio son complicadas de identificar porque casi todos los lugares del Zanahoria. mundo las naranjas son naranjadas y aquí en Colombia suelen ser verdes. ¿En serio? ¿En serio? Desde ahí viene el color naranja. Amarilla, la naranja, yo he visto a naranja, no sé, amarilla, ¿no? Sí, cuando se van madurando se ponen amarillas, pero si vos vas a los países del hemisferio norte y sur, donde hay estaciones, las naranjas son de un anaranjado perfecto. ¿En serio? No, eso no, no. Yo acostumbro nomás a lo de mi país, no, no sabía eso. Sí, sí, por eso les digo que las naranjas son un Me poquito. hiciste acordar al Buenas tardes, que era a las 10 de la noche en Europa, me hiciste acordar a eso, yo como que, igual. eh, Exactamente. Los países donde en el verano a las 10 de la noche está el sol arriba, todavía le dicen a uno buenas tardes. Bueno, voy a hacer una muy breve introducción. Mejor dicho, esto me toma menos de 10 minutos para que terminemos hoy temprano, que es el tema de transformada Z. Permítanme que ahora que estoy en modo una sola pantalla ya me desacostumbré a esta joda. Echadme un segundo, yo inicio la presentación y luego, ahora sí, te digo compartir. Ya entiendo la gente por qué se enreda con esta bendita. Ahí que están viendo la presentación o el editable. La El editable. presentación, profe. El editario es. El editable. Espérenle a ver qué. Y ahí, Ahora sí la presentación. ok, vale, listo. Aleluya. Bueno, en esta presentación tengo 2 temas. Voy a simplemente hablar de transformada Z
Y empiezo diciendo que la transformada Z es simple y llanamente la versión discreta de la transformada de Laplace. O sea, es lo mismo que hemos dicho anteriormente de transformada de Fourier y transformada de Fourier discreta. En el caso de la transformada Z, es incluso más simple el tema. Como ya les dije, es la versión discreta de la transformada de Laplace, de tal manera que si partimos de lo que ya hemos hablado de Laplace y cambiamos las variables por su versión discreta, es decir, x de t lo cambiamos por x de n, el omega t lo cambiamos por omega n y al sigma le ponemos n, o sea, al t lo cambiamos por n, nos queda una expresión de esa forma. Al ser discreto, pues igual cambiamos la integral por una sumatoria y queda pues ese primer paso que está en la parte de abajo de la pantalla. Y nos queda pues una transformada de tal manera que haciendo un cambio de variable, que es uno de esos trucos que utilizan los matemáticos, podemos decir que a y de n lo decimos que es r a la menos n, de tal manera que nos queda una expresión de esta forma. Y si decimos que definimos la variable z como re a la j omega, que es más o menos algo parecido a la definición que se hizo de la variable s cuando se definió pues, la transformada de Laplace, nos queda una transformada que se llama la transformada z y que se calcula como aparece allí en la parte de abajo de la pantalla. O sea, x de z es igual a la sumatoria, de menos infinito hasta infinito, de x de n z a la menos n. Fíjense que la transformada es mucho más sencilla que la transformada de Laplace. Y si se fijan, esta es una forma que nosotros ya hemos utilizado anteriormente cuando hablamos de las ecuaciones de diferencias finitas. Fíjense que esta es una forma muy parecida a como nosotros representamos las ecuaciones de diferencias finitas, solo que en las ecuaciones de diferencias finitas pues la teníamos en términos de la entrada de x de n y la salida y de n. Pero la transformada z básicamente es la función de transferencia de una de esas ecuaciones de diferencias finitas, donde el z a la menos n es básicamente una función de retardo. En este caso, existe lo que se denomina el plano z, que es equivalente al plano S de Laplace, con una diferencia fundamental, es que en el plano Z tenemos una circunferencia de radio igual a 1, donde los ceros van sobre esa circunferencia y los polos van dentro de la circunferencia. Básicamente, lo que ocurre aquí, y aquí también hablamos de estabilidad, pues, la transformada Z se suele utilizar muchísimo en sistemas de control y, bueno, en general en sistemas adaptativos, para poner términos más generales. Aquí el criterio de estabilidad es que cuando los polos están dentro de la circunferencia radiounitaria, el sistema es estable, y si están por fuera de la circunferencia, el sistema es inestable. Si tenemos una transformada Z que se evalúa en R igual a 1, lo que tenemos entonces es la DFT, o sea, la transformada discreta de Fourier. La forma, digamos, típica de representar la respuesta al impulso con transformada Z es también en términos de la entrada y salida del sistema, en este caso de la ecuación de diferencias finitas. Y al igual que la transformada de Laplace, aquí tenemos una representación también de polos y ceros, solo que en este caso pues, el polinomio en términos de la variable z, pero es el mismo concepto pues, de la transformada de Laplace. La forma más directa para mí, particularmente, es simplemente una forma de trabajar, es a partir de la ecuación de diferencias finitas, porque es cuestión de despejar variables para obtener, digamos, esta función de transferencia en términos de la transformada z. Esta expresión es, digamos, la más típicamente utilizada. Recuerden que cuando hablamos, por ejemplo, de los filtros digitales de MATLAB,
Los filtros digitales de MATLAB tienen coeficientes. Normalmente estos coeficientes se pueden expresar o se expresan muy fácilmente en términos también de la transformada Z. Y pues de eso hablaremos cuando ya hablemos de filtros digitales, que es, bueno, de eso vamos a hablar entonces el jueves más bien. ¿Listo? Si nos vamos al libro, que ustedes tenían varios, de hecho ya vamos avanzando con el libro. Un segundo, yo me voy por aquí. El tema de la transformada Z es el capítulo 7, o sea, la frase es el capítulo 6. El capítulo 7 es la transformada Z. Las propiedades de la transformada Z son las mismas de Laplace, las mismas de la transformada discreta de Fourier. Tenemos pendiente, lo que voy a hacer es hacer una revisión completa de todas estas propiedades, simplemente para que hagamos un repaso a esto. Y ahora sí hay que ponerle mucho cuidado a lo que es el capítulo 8 del libro, porque es de alguna manera lo que les va a servir a ustedes para todo este tema de trabajos. Y lo que vamos a empezar a ver, ya, mejor dicho, lo que vamos a ver el jueves es todo el tema de filtros digitales, que es el capítulo 10 del libro. Entonces vamos a estar haciendo en estas próximas semanas un poquito unos saltos entre lo que son el capítulo 8, 9 y 10 del libro, pasando en algún momento por las propiedades de todas estas transformadas. Lo que voy a hacer es como un resumen de las propiedades de estas transformadas para que las tengamos todas juntas y hagamos como un recuento de todo esto. Y de tal manera que de lo siguiente que hablaríamos es algunas aplicaciones en control, particularmente el ejemplo que yo suelo utilizar, porque es como me parece a mí muy representativo esta aplicación en control, de toda la parte de realimentación, es un sistema de nivel de un tanque, que todos tenemos en la casa casi con seguridad, por lo menos los que vivimos en ciudades, es el tanque del sanitario, el sistema de llenado del tanque, que es un flotadorcito que llega y cuando llega a un cierto nivel cierra una válvula. Eso tiene una representación en transformada de Laplace, de un sistema de control. Entonces, cuando hablemos de sistemas de control, vamos a ver ese ejemplo del tanque. Y luego vamos a hablar un poquito, una breve introducción al Cepstrum y a la transformada Wavelet. Entonces, el jueves hablamos de filtros digitales brevemente, hablamos de las propiedades de todas estas transformadas y la semana entrante hablamos de sistemas de control y hablamos de transformada Wavelet y Cepstrum. Eso es lo que veríamos en las próximas 2-3 semanas aproximadamente. ¿Vale? Y eso nos da tiempo entonces para que ustedes vayan preparando las respectivas presentaciones de su avance del proyecto. ¿Listo? Listo, profe. Y bueno, recuerden que el próximo martes la clase Salón 501L. Espero tener más lab de aquí a eso. El salón. De todas formas, si tienen portátil, por lo menos el próximo martes sería bueno traerlo porque de pronto no tenemos más lab en el salón. Listo. Listo, profe. Listo, profe. Bueno. Profe, qué pena. Ahorita tú dijiste que en el caso de los de la consola de sonido, ¿para cuánto tendríamos que tenerte, digamos, la lista de las funciones que están a implementar? Dentro de 8 días. O sea,
La idea a partir de hoy es cada 8 días vamos revisando avances hasta que, o sea, próximos 3 martes revisamos avances y el cuarto y al siguiente ya es prepararse para la entrega. Listo, profe, dale, gracias. Listo, yo de todas formas trato de subir un texto breve de la descripción de los dos proyectos en un rato para que tengan ustedes una referencia de qué es lo que se va a hacer y bueno, se puedan subir ya los entregables ahí en ese sitio en el Moodle, ¿vale? Listo, profe, Listo, gracias. profe. Pues para este jueves la entrega del parcial y pues lo que hay que leer. Capítulo Exactamente, 8. así es. ¿Listo? Listo, profe, vale. Bueno, Bueno, nos vemos el jueves. nos vemos el Listo, jueves si Dios profe. quiere. Chao, Chao. profe. Vale, chao, chao. Gracias, profe. Profe, ¿vos cuándo subiste este video? Pues trato de subirlo ahorita mismo en cuanto el Zoom lo genere. Ah, listo, profe. Ok, Gracias. bueno, chao, chao. Chao, chao, profe.